buenas, bienvenida, bienvenido a esta nueva clase. La práctica principal con el símbolo 2 del Reiki, con el conocido como Seiheki, es el Seiheki Chiryo, el tratamiento para los malos hábitos y las adicciones. Pero he querido hacer esta clase para explicar un poquito acerca de los malos hábitos y las adicciones. Como seguramente ya sabrás, las adicciones no se van muy fácilmente, por eso se llaman adicciones. O sea, normalmente todos hemos caído en el error recurrente y que hacemos muchas veces de cuando vemos a alguien que tiene un mal hábito decirle no deberías hacer esto, ¿por qué no dejas esto? Para con esto. ¿Funciona? Normalmente no. No es que te digan, por favor, deja el móvil. Ah, vale, y lo dejas. No. Y si tienes hijos o hijas adolescentes sabes que no funciona así. Si has tenido algún mal hábito o lo tienes, como fumar o cualquier cosa, que te digan, no deberías fumar, que la respuesta siempre es la misma, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero por dentro no cambia nada. ¿Qué características tienen los malos hábitos, las adicciones? Tienen dos características principales. Porque mucha gente cuando los describe para mí de forma incompleta. No es un hábito que se repite y que tiene un dominio sobre ti. No, esto es un hábito, pero puede ser bueno. Por ejemplo, muchas personas, la mayoría de las personas, sobre todo del primer mundo, se duchan cada día. No es necesario para la salud ducharse cada día. Es más, ha habido alguna persona en este mundo que no se ha duchado durante años y sigue viviendo. Quizás no es la mejor compañía, pero sigue viviendo. Por tanto, ducharse, por ejemplo, no es como comer, beber o dormir. No es una necesidad biológica básica. Sin embargo, lo hemos convertido en un hábito y no es una adicción ni es un mal hábito. Es un hábito recurrente, tenemos la necesidad de hacerlo y lo hacemos, pero ¿por qué no es un mal hábito? Porque le falta el mal. No nos perjudica. Una adicción es un hábito, una acción determinada, que tiene un dominio sobre nosotros y que nos perjudica en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Puede ser de la salud física, como por ejemplo fumar, el consumo excesivo de azúcar, el alcohol. Puede tener un efecto sobre la salud que no sea tan directo en el consumo de sustancias, por ejemplo la adicción al trabajo, o la adicción a estar siempre ocupado. Puede tener un efecto quizás más social, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción a los juegos de azar, a las apuestas. Puede afectar a muchos campos, pero afecta siempre de forma negativa, una variable, y la segunda es que tiene un dominio sobre nosotros. Muchos días decidimos que se ha acabado, que no lo haremos más, sin embargo, volvemos a caer. Siempre digo que las adicciones las diferencio entre las del siglo XX y las del siglo XXI. Las del siglo XX son todo ese tipo de adicciones que existían y siguen existiendo, ¿no? A las sustancias, al juego, al sexo puede ser una también, al final del siglo XX sobre todo la adicción al trabajo, etc. Y en el siglo XXI, con la aparición de las nuevas tecnologías y sobre todo de los teléfonos móviles, pues aparecieron miles y miles de nuevas adicciones, ¿no? Adicciones a las redes sociales, adicciones a los videojuegos, adicciones a los likes de las redes sociales, adicciones a algunas páginas determinadas, hay muchos. ¿Cuál es el problema de la adicción? Obviamente el problema de la adicción es que nos aleja de un estado de bienestar, de un estado de equilibrio, de un estado de satisfacción y de un estado de felicidad. El problema es que, aunque sepamos esto, no significa que tengamos la fuerza para poder cambiarlo. El tratamiento, digamos, agresivo, no hagas esto, a través del castigo, no ha funcionado. Aunque, sobre todo los padres, seguimos intentándolo, pero no suele funcionar. ¿Por qué no suele funcionar? Porque detrás de la adicción hay una causa, y la causa no siempre es ni clara ni conocida. Las personas que han tenido una infancia traumática, difícil, con familias desestructuradas, a veces en barrios marginales, normalmente cuando son adolescentes o jóvenes adultos, tienen muy malos hábitos.
Las personas que han nacido en una familia pues, más estructurada, más o menos estable, sana, con un poder adquisitivo pues superior, también tienen malos hábitos, pero menos. Genéticamente estas personas son iguales. No es que las personas que nazcan en familias desestructuradas y en barrios marginales tengan taras en los genes, y las personas que nacen en familias estructuradas y en barrios pues acomodados no tengan taras. ¿Cuál es la diferencia? El ambiente, las experiencias. Las personas aprendemos a tener malos hábitos y adicciones por alguna razón, y esta razón casi siempre es dolorosa. Las personas que han sufrido abusos, abandonos, maltratos, etc., suelen, si no tienen un trabajo terapéutico antes, suelen caer en muchos tipos de malos hábitos o de adicciones. Se pueden llegar a generar adicciones para escapar de la soledad, para escapar de la culpa, para escapar del dolor, para escapar del sentimiento de ser inadecuado o inadecuada, para enterrar algún tipo de sufrimiento que es excesivo para la persona, etc. ¿Qué sucede? Que todo esto normalmente cae en el pozo de la inconsciencia. O sea, no eres consciente de que tu mal hábito, tu adicción, va ligado a una experiencia dolorosa que te puede llegar a hacer sufrir mucho del pasado. E incluso esta experiencia tan desagradable y tan traumática puede ser totalmente ignorada y olvidada por la persona, por lo cual solo ve la adicción, pero no ve que esa adicción tiene una causa. Y eso lleva culpabilidad, un sentimiento de soy incapaz, ¿no?, de tener una vida estable o de dejar un hábito que me perjudica. La adicción o el mal hábito es una forma de maltrato hacia una misma o hacia uno mismo. Esa forma de maltrato hacia una misma o hacia uno mismo tiene unos orígenes, y en esos orígenes, repito, hay una persona que sufre. Entonces, tratar la adicción a través de una forma agresiva es no comprender, no ver la persona que sufre dentro. Por tanto, en el Reiki la propuesta, que es una propuesta budista, es tratarlo desde la compasión. En lugar de enfocarnos en el mal hábito o la adicción, nos enfocamos en que detrás de ese mal hábito y de esa adicción hay una persona que sufre, o una persona que ha sufrido mucho. Si una persona ha sufrido abandono en la infancia y luego tiene un estilo de vida muy autodestructivo, en lugar de decirle, deja este estilo de vida autodestructivo, habría que intentar tratar la sensación de soledad, de abandono y de dolor que ese niño o esa niña tuvo en su día. A partir de ahí, el Reiki, que es una energía muy compasiva, puede ayudar y mucho. Es por esa razón que tratamos los Seiheki, los malos hábitos o las adicciones, no de una forma agresiva, sino de una forma compasiva. Porque dejamos de lado el mal hábito o la adicción, que solo es un indicador de que dentro y detrás de esa persona hay dolor y sufrimiento. Una persona que tiene malos hábitos no es una persona que tenga taras, no es una persona que esté genéticamente equivocada, no es una persona inferior. Suele ser una persona que ha aprendido a tener malos hábitos para cubrir algo más doloroso. Una explicación que casi siempre doy, y yo, aquí me ves, hace muchos años que doy clases de Reiki. Cuando tenía 20 años tenía unos cuantos malos hábitos, no uno, unos cuantos. Pero recuerdo en particular uno: fumaba. Y fumaba mucho. Era una época donde en España se podía fumar en todas partes. Ibas al hospital y los médicos fumaban, ibas al banco y se fumaba, ibas al avión y se fumaba. Entonces, socialmente era muy aceptado. En verdad hubo una gran crisis cuando se prohibió fumar en espacios cerrados. Yo fumaba. Las veces que me dijeron, deja de fumar, fumar no es bueno, fueron muchas. Nunca funcionó. Solo me hacían sentir más culpable. Por tanto, no te recomiendo que des este consejo. ¿Por qué fumaba? ¿Por qué dejé de fumar? ¿Cómo dejé de fumar? Dejé de fumar de forma muy natural cuando entré en este camino. Después de unos meses de practicar muy regularmente Reiki y meditación, dejé de fumar. Y no me acuerdo cuándo fue. No es que contaba los días, ni recuerdo que fuera un esfuerzo. Sencillamente se acabó. ¿Por qué fumaba? Porque tenía ansiedad. Para mí, si has sufrido ansiedad
yo lo experimentaba como una falta de aire. Un cigarro, encender un cigarro, me permitía tener la sensación de que podía respirar profundamente. Que sí, era humo, muchas sustancias químicas malas, pero para mí era una herramienta que me servía para gestionar la ansiedad. Nadie me había dado otra herramienta. Por tanto, era una herramienta con un precio muy alto, pero en cierto modo era útil. En el momento en que aprendí otras herramientas, dejé de necesitarla. Esta es para mí una experiencia que me abrió los ojos, porque no se trata de dejar algo, porque ese algo es una herramienta equivocada, pero no deja de ser una herramienta para gestionar o llevar mejor un dolor. Pero si buscamos y ofrecemos otras herramientas mucho más sanas, será mucho más fácil dejar malos hábitos o adicciones, aunque estos lleven muchos años con nosotros. Y será de una forma que veremos, pero detrás de esa forma que veremos y que practicaremos, y de una constancia, no es una vez y se va todo, detrás de esa práctica está la compasión. La compasión hacia un niño, una niña, un adolescente o un joven que en su día sufrió, y puede ser que mucho. Entonces queremos ver y reconocer ese sufrimiento para trabajarlo desde una perspectiva y desde un punto de vista que sobre todo no sea agresivo.